Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa de divulgación de las humanidades y las artes. Los saludamos con mucho gusto desde El Alma del Mundo, Café y Salud, un centro cultural donde se ofrecen talleres y se pueden degustar muy ricas bebidas de café y de cacao. Agradecemos a todas las personas que se han suscrito a nuestra página de Facebook, quienes nos están siguiendo, a quienes comparten nuestros contenidos y también a quienes ya se suscribieron al canal de YouTube, donde subimos todas las entrevistas que realizamos por Facebook. Les recordamos que ahí la calidad del audio es diferente porque no se transmite directamente desde esa plataforma, sino que subimos las entrevistas, los videos que tenemos a través de esta página de Facebook. También les recordamos que pueden descargar la aplicación de Seno Radio FM, Radio Global, a sus celulares desde Play Store y desde Apple Store. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Es un programa muy interesante con un invitado muy especial que ya nos ha acompañado y que vamos a presentar más adelante. Pues para comenzar con los eventos culturales, profesor, les hacemos una cordial invitación a una obra de teatro. No todas las ballenas quieren volver, perdón. Esta es una obra que presenta a Ulises, un niño que vive en la costa, atrapado entre el silencio de una madre que ha olvidado cómo abrazar y la leyenda de un padre pirata que nunca regresó. Cada noche el mismo sueño lo persigue, el lamento de una ballena gigante que ha perdido su rumbo en la inmensidad del océano. Tras una tormenta feroz que lo arrastra mar adentro, Ulises se encuentra cara a cara con la criatura de sus sueños. Pero esta ballena no busca ser rescatada, está cansada y carga un peso que el agua ya no puede sostener. En este encuentro imposible entre un niño que busca respuestas y un gigante que ha decidido callar, Ulises descubrirá que la aventura más valiente no es cruzar el océano, sino aprender a escuchar el silencio de su propio corazón. Obra seleccionada de la Convocatoria de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Esta es presentada por el dramaturgo y director Luis Córdoba y es interpretada por Juanfer Sánchez. La obra se presenta el 5 y 12 de julio a las 13 horas en el Teatro Experimental de Jalisco. Bueno, recordarles que ahí en la taquilla del teatro pueden encontrar los boletos para que se den una vuelta a esta interesante obra de teatro. Pues ¿A quién tenemos recordando a...? Pues hoy recordamos a Harald Burger, un lingüista, filólogo, profesor emérito de Filología Germánica suizo-alemán en el Departamento de Estudios Alemanes y Escandinavos de la Universidad de Zúrich. Perdonen ustedes. Él se especializó en fraseología, lenguaje mediático y adquisición del lenguaje. Burger realizó contribuciones significativas a la comprensión de expresiones fijas, estructuras narrativas en los medios de comunicación y la interacción entre el dialecto y el alemán estándar en contextos suizos. Su investigación, que abarcó desde los años 60 hasta el 2010, empleó a menudo la lingüística de corpus y métodos empíricos para explorar cómo el lenguaje construye la realidad en entornos comunicativos. Entre algunas de sus obras destacan Fraseología, una introducción usando el alemán como ejemplo, Manual Internacional de Fraseología, y también Lenguaje de los medios, una introducción al lenguaje y las formas de comunicación de los medios de masas. Al parecer, pues tuvo al menos 4 ediciones y pues parece fue un autor muy socorrido también en temas de lingüística teórica, aplicaciones prácticas en educación, medios de comunicación y estudios culturales. Y pues viene bien a propósito del tema que vamos a hablar el día de hoy y a propósito del libro que se está presentando. Estamos aquí con el autor y nos acompaña aquí en Alejandro. Bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros al maestro Giovanni Escareño Dávalos. Él es doctorando en Humanidades, tiene especialidad en psicoanálisis por la AMSP, maestro en estudios críticos del lenguaje y licenciado en letras hispánicas por la Universidad de Guadalajara. En la docencia ha impartido cursos y talleres a nivel licenciatura y posgrado sobre literatura, lingüística, metodología, redacción de textos y seminario de tesis. Es investigador colaborador en el cuerpo académico de análisis de texto del CUSH. Ha participado como colaborador en proyectos de investigación con registro institucional en CUSH.
Sus líneas de investigación: lingüística cognitiva, fraseología, poética cognitiva y análisis de textos literarios y culturales. Es autor del libro, el cual lo estamos presentando hoy, La animalización del ser humano, un enfoque cognitivo de las locuciones del español en México. Es coautor del libro Metáforas conceptuales en unidades fraseológicas, estructuración de redes conceptuales y conceptos culturales. Ha presentado ponencias a nivel nacional y en el extranjero en universidades como la Universidad Nacional y Capodistriaca de Atenas, la Universidad Ca' Foncari de Venecia, la Universidad Sampiesa de Roma, la Universidad Le Oriental de Nápoles. Ha sido conferencista magistral en el 10º Foro Internacional Interdisciplinario de Investigaciones Filológicas de FIL Guadalajara. Obtuvo una mención honorífica en el concurso de crítica literaria Elvira López Aparicio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y fue finalista en el 10º concurso literario Lubina Joven. Bueno, maestro, bienvenido. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, doctor Rojo y Alejandro, por la invitación al programa. No, pues al contrario, gracias por haber aceptado y por presentarnos esta joyita bibliográfica, un libro casi recién salido del horno, que ya lo habíamos, ya nos había platicado algo en la primera vez que nos acompañó junto con la doctora Carmina García, que de hecho hablamos también precisamente de ese libro en coautoría, también sobre las unidades fraseológicas, y pues bueno, mire, ahora ya tenemos el gusto y el honor. Les decimos a todo nuestro público que al final, entre quienes se anoten en el chat en vivo, se va a rifar este ejemplar. Para que se anoten, por favor, ponen una leyenda, me interesa el libro, quiero ganarme el libro, me anda de ganas de leer ya ese libro, por favor, y anotan su nombre para hacer una lista, y al final nuestro invitado elegirá al azar un número entre el total de participantes que se hayan inscrito. Y si están siguiendo esta transmisión por las otras páginas en que se está replicando, pásense a Estudio Humanitatis Radio para que puedan anotarse en el chat en vivo. También pueden dejarle comentarios, preguntas a nuestro invitado. Y pues para empezar, maestro, ¿podría platicarnos muy brevemente, pues cómo surge el interés del tema de las locuciones del español de México, las unidades fraseológicas, para este libro? Sí, bueno, muchas gracias. En primera instancia, el interés de realizar esta investigación, que es necesario mencionar que se deriva es producto, digamos, de la tesis de la maestría, que tuvo que pasar por un proceso, digamos, de adecuación para darle un formato más de libro y que sea en ciertas partes más accesible al público, pero, digamos, manteniendo el enfoque académico y de investigación que este libro tiene, ¿no? Entonces, bueno, en primera instancia, el interés de estudiar las locuciones pues surge desde los estudios de licenciatura, porque digamos que en licenciatura también, digamos que en licenciatura participé en algunos proyectos de investigación que tenían que ver con fraseología, en particular con sintagmas fijos. Entonces de allí hago una tesis que tiene que ver en general con unidades fraseológicas. Entonces de ahí, digamos, es mi entrada como al mundo de la fraseología. Esa tesis que realizo es inédita, licenciatura, pero de allí me surge la inquietud justamente a partir de un corpus que tenía definido, en el que me interesaba más, por ejemplo, ver cómo se conceptualizaban los colores en las unidades fraseológicas. Observo una gran presencia de animales. Entonces, a partir de allí, y digamos, viendo distintos fenómenos sociales en los que la animalización estaba presente, entonces me surge como la inquietud de cómo es que la animalización está presente en nuestra cultura y al mismo tiempo cómo está presente en la lengua. Entonces, digamos, al observar ese fenómeno de la animalización por un lado y por el otro, digamos, llegado a esta disciplina de la fraseología, es cuando empiezo como a combinar este interés de la animalización con la fraseología, porque digamos que una de mis preocupaciones cuando comienzo a hacer esta investigación era que utilizar ciertas expresiones, digamos, podría implicar justo la animalización del ser humano, y me interesaba justo
lo que estaba detrás en esa construcción de percibir al ser humano como un animal, ¿no? Pues digamos que de ahí es como una de las primeras ideas que me llevan a interrelacionar esas dos áreas y a iniciar esta investigación. No sé, seguro fue un proceso como también de selección de muchos elementos del corpus. Y bueno, un proceso que también ha llegado a una madurez, porque ya al momento de revisar el libro para preparar la entrevista, pues veíamos un rigor académico, de análisis, conceptual también. Y bueno, hay muchas cosas que queremos preguntarle y platicar con usted, entre ellas pues está esto de la animalización, pero quería, para el público que casi no conocemos mucho de lingüística y de fraseología, unidades fraseológicas, aunque ya lo habíamos platicado un poco cuando presentamos el libro en coautoría con la doctora Carmina García, que nos pudiera platicar muy brevemente qué era esto de la fraseología, qué es unidades fraseológicas, qué significa esto. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, en general, aunque hay algunas perspectivas que plantean que la fraseología aún depende de alguna manera, o que todavía no es autónoma, en realidad, desde mi punto de vista, y ya de acuerdo también a otra bibliografía, ya creo que se puede considerar como disciplina autónoma, en el sentido de que tiene muy bien delimitado el objeto de estudio, que sería justo las unidades fraseológicas, ¿no? Y digamos que de aquí vendría tal vez la discusión, porque una cosa es que ya tenga un objeto de estudio, pero dentro de la disciplina todavía hay discusiones de cómo clasificarlas, ¿no? Entonces diría en general que la fraseología es la disciplina encargada de estudiar las unidades fraseológicas. En general, ¿qué son las unidades fraseológicas? Entraría, digamos, en tema de discusión, pero en general son expresiones, digamos, idiomáticas o expresiones cuyo significado ya no está, digamos, expresado en términos de la unión de los significados de las palabras por separado, sino que al combinar dos o más palabras tenemos un nuevo significado que no necesariamente implica la suma de esos significados, ¿no? Pero obviamente esto se complejiza según el tipo de unidad fraseológica que abordemos. Por ejemplo, las locuciones tienen una definición, podría parecer para muchos un poco extraña, porque suelen definirse como combinaciones cuyo significado no se puede extraer de la suma total de sus significados, ¿no? Entonces es como definir algo a partir de lo que no es. Es un poco extraño, pero porque sigue estando un poco en discusión lo que tiene que ver con el significado, porque es uno de los temas como más difíciles de aterrizar, pero claro que sí hay criterios, sobre todo estructurales, que permiten diferenciarlos, ¿no? Por ejemplo, un compuesto sintagmático de una colocación o de una locución va a haber como diferencias de fijación. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos ciertos sustantivos como tapa, puerta, para nosotros expresar que vamos a, por ejemplo, a destapar o abrir o cerrar, utilizamos ciertos verbos, ¿no? O sea, y eso quiere decir que los hablantes tenemos una predisposición a usar, digamos, ciertos verbos para expresar que, en este caso, una puerta, una ventana se abre o se cierra, ¿no? Sin embargo, nuestra capacidad, digamos, creativa y simbólica también nos permite agregarle una carga semántica a las palabras que no tienen, pero que les vamos agregando, ¿no? Porque yo podría decir abrir la llave y en un sentido denotativo, eso podría literal significar abrir el mecanismo que compone la llave para dejar pasar el agua. Pero si esa, digamos, expresión la cambio de contexto, entonces puede llegar a significar otra cosa, ¿no? Pues, por ejemplo, poder decir tal vez la empresa le cerró la llave a sus empleados, por decir, por no suena tan natural el ejemplo, pero es un ejemplo, ¿no? De cómo ese significado que en inicio es denotativo puede empezar a cambiar según el contexto en el que se aplica.
Como en el caso, por ejemplo, del presupuesto, que de repente los gobiernos federales, estatales, les vamos a cerrar la llave para que ya no haya tanto gasto. Entonces, digamos que desde el punto de vista de la fraseología, justo lo que le interesa es estudiar, le voy a decir así en general, las combinaciones de palabras y el significado que esas combinaciones de palabras pueden, digamos, significar, bueno, ya, que esas combinaciones de palabras pueden tener. Y obviamente las combinaciones de palabras pues no son las mismas, ¿no? De ahí que se derive una clasificación luego, que es la que menciono que es la que todavía está como en discusión. Supongo que ha de ser todo un debate, sobre todo epistemológico, para la demarcación disciplinar, porque luego también los epistemólogos, los filósofos son muy dados a cuestionar ahí, bueno, ¿qué significa que la fraseología sea ya una disciplina? Pero eso es un debate que ahorita no podríamos abarcar. Alejandro, por favor. Bueno, recordarles a quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando con el maestro Giovanni Escareño Dávalos. Él nos presenta hoy su libro La animalización del ser humano. A mí me gustaría preguntarle cómo se forman estas unidades fraseológicas ya, digamos, con los hablantes, vaya. Sobre todo estas que tienen la relación de estos dos conceptos, lo animal y lo humano. O si dentro de su investigación hay algo así como... Sí, o sea, digamos que es un proceso complejo, el de la formación, porque, digamos, inicia a partir de que los hablantes comienzan a combinar palabras de manera sistemática y a partir de sistematizar esa combinación, o sea, si a partir de esa combinación sistemática de palabras comienzan a asociarla con un significado que ya no forma parte de las palabras que digamos que tienen por separado, es cuando se empieza, digamos, a crear nuevos significados, ¿no? Y estoy hablando desde el nivel léxico, ¿no? O sea, cuando nosotros utilizamos palabras solitas, pues estas son, digamos, susceptibles a utilizarse en distintos contextos y por el contexto adaptar un nuevo significado, ¿no? Pero diría justo esto por un lado, que es como la predisposición de los hablantes a utilizar combinaciones de palabras y de cómo ciertas combinaciones de palabras pueden tal vez expresar mejor cierta idea que tal vez lo que Cosseriu llama la técnica libre del discurso no puede, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros podríamos querer decirle, por ejemplo, acá que aparece ser alguien un burro y a lo mejor podríamos, o sea, esa expresión condensaría para algunos hablantes mejor lo que eso significa que expresarlo de otra manera, a lo mejor tal vez más formal, ¿no? Porque también algo que me he dado cuenta con la fraseología es que a veces no es tan cierta esta hipótesis de que las personas tienden a utilizar menos palabras para comunicarse, sino a veces utilizan más, ¿no? Porque también es como esta carga como guapachosa del mexicano de expresar ciertos significados con ciertas palabras. Ahora, con relación justo con los animales, pues es justo parte de lo que pretende de alguna manera responder esta investigación, porque es como un proceso de ida y vuelta, ¿no? Justo en el libro lo que se plantea o lo que planteo es que el ser humano en general, digamos, las comunidades de hablantes o la cultura mexicana, comienza por tener, digamos, conceptos o a formar conceptos de los animales y a partir de esos conceptos que va formando en su interacción diaria con los animales mismos o consumiendo otro tipo de cosas, comienza, digamos, a construir un concepto. Entonces luego nosotros somos muy susceptibles de asociar rasgos animales a las personas porque vemos similitudes, comenzamos a ver similitudes y a veces se nos hace tal vez más sencillo hacer una comparación con un animal porque digamos que resalta más que si lo comparamos con una persona, ¿no? Tal vez que también se da, ¿no? Eres igual de terco que
que tu padre, que tu hermano, que etcétera, ¿no? Pero digamos Se que... hace con una mula, ¿no? Exacto, justo lo mencioné, pero sin mencionar el animal porque es nuestro referente más común. Y justo ahora que, que mencionas el ejemplo, algo de lo que trataba o de lo que traté de analizar en este libro, y que de hecho fue muy difícil, era por qué ciertos animales tenían cierta carga connotativa, ¿no? Porque digamos que no derivaba en una acción concreta o incluso característica física, ¿no? Porque pues uno si dice, pues que la mula es terca o que el burro no es inteligente como esta asociación que suele dársele, en realidad si uno pretende, digamos, rastrear la razón por la cual les atribuimos esa cualidad que es más abstracta, va a ser muy difícil. O sea, va a ser muy difícil, digamos, decir, pues es que el burro no es inteligente porque no sabe hacer X cosa, ¿no? Pero en realidad es algo muy difícil como de establecer en términos, digamos, conductuales, porque además ya estaríamos hablando justo del plano animal y no tenemos que verlo como si nos estuviéramos viendo a nosotros mismos. Y a veces sí sucede eso. Y justo es lo que de alguna manera trato de... Bien, antes de continuar, pues a todas las personas que ya nos están viendo y escuchando a través de Estudio Humanitatis Radio por Facebook, pueden dejar sus saludos, preguntas, comentarios, así como ya lo ha hecho la doctora Carmina García, a quien mandamos un saludo. Dice, saludos a los conductores y felicidades al invitado, el maestro Giovanni Iscareño. El tema que están tratando es interesantísimo, sin duda, va de regreso el saludo. Y también les recordamos que pueden anotarse en el chat en vivo, diciéndonos me interesa el libro, quiero ganarme el libro, y anotan también, escriben su nombre, y al final nuestro invitado sorteará al azar, elegirá al azar un número de entre los que se hayan inscrito y se podrán llevar este ejemplar del libro que se está presentando el día de hoy. Pues justo con esto que acaba de decir me mató la inquietud de saber qué significaba esto de la animalización del ser humano y que tiene que ver un poco con esto que ya nos ha explicado. Y conforme lo iba desarrollando me hizo pensar pues que jala también ecos de alguna manera de ciertos momentos de la historia, de nuestra propia cultura, en la que era muy común que el ser humano conviviera con animales, sobre todo para el tipo de frases con el que se suele hablar, ¿no? Ya incluso en la ciudad, por ejemplo, donde no nos es común encontrar patos, puercos, mulas, cabras, chivas, etcétera. Sin embargo, pues estos de alguna manera evocan pues esta raíz cultural que de alguna manera pues en México era muy común pues de convivir con estos animales, y tal vez de ahí viene mucho de que incluso en la ciudad haya todavía este recurso de las unidades fraseológicas o de este tipo de frases. Quería preguntarle también a propósito precisamente de esta forma de acercarse a estas unidades fraseológicas, que es el enfoque cognitivo. ¿A qué se refiere esto? ¿En qué medida este enfoque le ayudó a usted precisamente a analizar estas frases y cómo estas, de alguna manera, este análisis con este enfoque le ayudó también a pues, visualizar que la cultura de alguna manera se sigue de alguna manera reproduciendo, comunicando, se mantiene y forma una especie de cohesión social precisamente con estas unidades fraseológicas? ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, por la pregunta que planteé por como inicio del comentario, pues digamos que es como circular, ¿no? En el sentido de que voy a retomar con lo que comenzó, nada más quisiera agregar justo con lo que tiene que ver con los conceptos de los animales, ¿no? Porque una de los objetivos de este trabajo, de esta investigación, era justamente observar cómo se conceptualizaba cada animal, ¿no? Y algo que, digamos, esta investigación me permitió observar era justo eso, que nosotros teníamos conceptos de los animales a los cuales ya no veíamos en la ciudad, ¿no? Y es, digamos que, por ejemplo, Lakoff y Johnson dan un ejemplo como
por ejemplo, de la guerra, ¿no? Y suelo utilizarlo mucho para decir que nosotros tenemos un concepto de la guerra sin nunca haber ido a una. Y lo mismo sucede con los animales, ¿no? La mayoría de las veces ya convivimos más con animales, digamos, más domésticos, pero aún así tenemos conceptos de otros animales que adquirimos mediante la educación, ¿no? O mediante el consumo de productos audiovisuales, por un lado, ¿no? Entonces, eso, pues por un lado, ¿no? Es el interés como de saber también cómo es que uno aprende el concepto de los animales y cómo es este aprendizaje de ese concepto también, digamos, está alimentado por las unidades fraseológicas. Las unidades fraseológicas contienen justo una carga cultural que no solo, digamos, nos comunica lo que significa, sino también, digamos, de un poco de dónde vienen, que es justo lo que usted comentaba. Y en cuanto al enfoque, digamos que también tiene mucho que ver en particular con la teoría de la metáfora conceptual y sobre todo en un cambio que ha, digamos, repercutido dentro de la semántica, en el estudio del significado como tal, ¿no? Digamos que hasta tal vez los 80, pero como saben, pues no es que se haya amanecido, digamos que un día se duerme con un paradigma y se despierta con otro, ¿no? Obviamente es algo que se da como de manera paulatina, porque incluso al menos en fraseología ya se veía como ese problema de la semántica, de las expresiones, porque justo se partía de que una expresión de alguna manera estaba compuesta por la suma y entre comillas de sus significados, ¿no? Que las palabras tenían por separado. Pero justo lo que viene un poco a desmontar este enfoque, digamos, desde su origen, porque hay algunos trabajos ya pioneros en esto que lo aplicaron de manera pues básica, como por ahí cito a alguien, a Norden, por ejemplo, es uno de los que recuerdo, que intenta hacer un primer esfuerzo, primero por rescatar un alemán que ahora no recuerdo el nombre, de esta aplicación de lo cognitivo en la semántica, porque justo lo que deja ver es que la manera en la que nosotros construimos los significados, digamos, requiere de nuestra experiencia, ¿no? Y en ese sentido, esto se vincula de manera general con la lingüística cognitiva y su propuesta, porque una de sus propuestas principales es que en la construcción del significado, nuestra experiencia es, digamos, esencial, ¿no? Entonces, digamos que por un lado se rescata eso, pero también un aspecto como enciclopédico del significado, es decir, cuando a veces nosotros tenemos las palabras, a veces creemos que una palabra pues tiene un significado y ya, ¿no? Pero en realidad es más complejo. O sea, en realidad las palabras están asociadas a conceptos y justo el enfoque cognitivo permite ver a las palabras no con un significado, sino que tienen un conjunto de significados que forman conceptos, ¿sí? Eso por un lado, digamos que eso es lo que deja ver por un lado el enfoque cognitivo y por otro la manera en la que se puede proceder para analizar el significado de las locuciones en este caso, ¿no? Porque justo en este trabajo utilizo el concepto de mecanismo semántico conceptual, ¿no? Y entre ellos está la metáfora, la metonimia, la analogía, la causalidad, que son conceptos que no, digamos, pretendía yo imponer al corpus, sino que fueron, digamos, o sea, yo partí de un supuesto de que iba a encontrar algunos mecanismos y conforme fui investigando, pues me di cuenta que había otros que estaban ahí presentes, ¿no? Entonces, uno de los primeros mecanismos es la metáfora, ¿no? Y digamos que detrás de la metáfora
está la propuesta de la lingüística cognitiva de desmontar esta idea tradicional de que la metáfora es solamente una cuestión de la literatura, ¿no? Que es justo algo que charlábamos cuando presentábamos el otro libro también sobre la metáfora conceptual con la autora Carmina, que en la propuesta de Lakoff y Johnson la metáfora también es una cuestión cognitiva y cultural, ¿no? Y digamos que también culturalmente compartimos metáforas. ¿Y qué implica eso? Pues que compartimos relaciones entre conceptos, ¿no? Es decir, culturalmente, por medio de las metáforas, digamos, nos compartimos esas relaciones y digamos que es parte como del enfoque, ¿no? De utilizar la metáfora, la metonimia, no solo en un nivel, digamos, meramente textual, sino que la perspectiva cognitiva permite vincularlo con la cultura, en el sentido de que no solamente funciona como un mecanismo dentro de la lengua, sino que eso tiene un vínculo con las personas y con la cultura. Ahora me queda más claro cuando usted señala presente en su libro que es una forma de aproximación a las prácticas sociales y que de alguna manera eso genera esta forma de cohesión, de vinculación y también me hizo pensar cómo con este enfoque nos permite como aproximarnos a una forma de comprensión de las relaciones sociales que no necesariamente siguen precisamente una sola dirección, precisamente por lo que decía de la complejidad conceptual que está como de fondo. Y también se me hizo muy interesante el hecho de cómo se aplican estos conceptos que vienen desde otras áreas de la lingüística o de la literatura y que permiten entender que el carácter como un carácter simbólico de las palabras, pero que pueden ser aplicables a otros ámbitos. Alejandro, por favor. Bueno, recordarles a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con el maestro Giovanni Escareño Dávalos. Él nos viene a presentar su libro Animalización del Ser Humano. Recordarles a nuestros radioescuchas que, bueno, vamos a hacer la rifa de un ejemplar para que se anoten en el chat en vivo de Facebook. Manden ahí un saludo, un comentario, una pregunta y pongan ahí, me interesa participar en el sorteo del libro. Y bueno, al final el maestro nos hará el favor de sacar al afortunado o afortunada ganadora. Ahí me gustaría preguntar sobre todo esta relación que mencionaba el profesor, sobre todo con los productos literarios. Porque, bueno, si recordamos, en la fábula, precisamente una de las características es ¿cómo se le puede llamar? Estas cualidades que se le da a un animal simulando las cualidades humanas o más bien poniéndolas en relación, ¿no? ¿Qué tanto, por ejemplo, estas obras literarias, estas construcciones literarias de una sociedad, en especial, por ejemplo, la de México, influyen, digamos, en esta construcción? Evidentemente, o entiendo más bien, quiero entender más bien de esa forma, algunas deben ser anteriores a las locuciones y otras deben ser posteriores también. Entonces, ¿qué tanto hay una relación entre estas dos construcciones socioculturales, digamos? En el caso de las locuciones y en el caso de las obras literarias. Sí, muy buena pregunta. La verdad es que están muy vinculadas. En realidad, aunque yo acá en el libro nada más refiero a la práctica social de la animalización, como para mencionar en general esta práctica compartida de animalizar, algo diferente sería justo el producto como de salida de esa práctica, ¿no? Que en este caso es nada más como estas expresiones. Pero sí, justo algo complejo de los conceptos de los animales es que puede que no siempre sepamos de dónde viene un significado de ese concepto del animal, ¿no? Porque justo, bueno, desde Sopo, pues ahí tenemos las fábulas, y evidentemente como cultura occidental, pues digamos que venimos de alguna manera heredando todo eso, y pues sí, o sea, y recordando justo los libros, por ejemplo, de primaria, que todavía tenían, y me parece que todavía tienen algunas fábulas, o sea, digamos que se sigue, digamos, preservando como esa tradición de ver como al animal utilizado dentro de la fábula, en este caso, como un portador de cierta carga moral, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que
justo por mi interés por la animalización, que observaba los textos que formaban parte de los libros de lecturas de primaria, ¿no? Y justo ya, o sea, como desde la visión que estaba proponiendo en este libro, pues a veces a mí me preocupaba observar que justo estas lecturas tenían como una carga a veces negativa, a veces positiva de los animales, ¿no? Y entonces, obviamente, dado que esto se enseña a nivel básico o a nivel primaria, pues obviamente puede que la finalidad de una fábula sea a lo mejor aprender, o sea, algo en concreto, ¿no? Pero en ese proceso de aprendizaje hay ideas que se quedan, en este caso sobre los animales, ¿no? Y entonces ahí es donde yo digo que justo está una relación muy directa, porque cuando uno consume este tipo de textos, pues uno puede agregar a su propio concepto ese concepto, ese significado del animal, ¿no? Entonces en realidad uno está, digamos, expuesto, por decirlo de alguna manera, aunque esa palabra de expuesto suena como negativa, pero digamos que uno tiene como la libertad de añadir a lo que Lacan y Johnson llamarían sistema conceptual ordinario, que es como el conjunto de conceptos que tenemos en la mente. O sea, uno tiene la libertad de saber si añadir o no, digamos, significados, pero yo también me pregunto hasta qué punto es posible ser consciente de que uno añade un significado. También ya ahí es complejo, ¿no? Entonces, es difícil, o sea, tu pregunta plantea algo muy difícil porque uno puede decir, sí, está vinculado, pero tampoco sé hasta qué punto hay significados que sean previos a y significados que las propias expresiones tienen en sí que pueden enseñar. Es decir, esta idea, por ejemplo, que se tiene del zorro, por ejemplo, ¿no? De ser astuto y que suele ser visto como alguien negativo, o con una cualidad negativa por ser incluso a veces medio abusivo, pues a lo mejor alguien lo aprende por una expresión y no por la fábula, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces eso ya no estaría como en la expresión misma, sino ya en un conjunto interrelacionado de productos socioculturales, ¿no? Y a lo mejor tal vez ya en un estudio, pues tendría que verse así de manera como más compleja, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Además, pensando trabajo que hizo usted, solo pensando, digamos, en el contexto del México, ¿no? Uh-huh. Pero en eso entraría también, por ejemplo, que venimos de una tradición esencialmente de la oralidad. Entonces también esas locuciones eventualmente deberían tener una carga hacia nuestros tiempos que también puedan, digamos, que abonar a estas construcciones y que también de repente habría que echarle un ojo, un vistazo, por ejemplo, a las expresiones en náhuatl que aún siguen existiendo y que puedan de alguna forma influir, no lo sé, digo, estoy ahí. Sí, o sea, de hecho, bueno, es algo que también es un poco difícil de rastrear en el sentido de que uno, al menos desde el punto de vista de las locuciones, porque también al menos de las culturas que suelen llamar indígenas en México, pues también tenemos una fuerte carga representacional de animales, ¿no? Sí, está el guerrero jaguar, el guerrero águila, y que uno tal vez, al menos yo desde mi punto de vista, puede que no alcance a ver en la carga semántica de ciertos animales, ¿no? Por eso les digo que yo al analizar justo de lo que me di cuenta es que de muchos significados, o sea, uno puede decir, bueno, puede que esté asociado con esto, pero, o sea, es, digamos, parte como de la propuesta de análisis, ¿no? Porque uno no puede verdaderamente afirmarlo 100%, ¿no? O sea, uno, digamos, puede, por ejemplo, tal vez decir que, por ejemplo, esta expresión que a veces el cangrejo, ¿no? Que decías, tú estás como el cangrejo, que en lugar de avanzar retrocedes, ¿no? Entonces, bueno, ahí está claro como ese avanzar, o retroceder y es fácil, ¿no? Puede ser, pero incluso ser alguien, un perro, águila, zorro,
Zorro puede ser más claro, pero puede cambiar de un contexto a otro, ¿no? Y digamos que hay ciertas cargas que uno puede tal vez no tener claro su origen, ¿no? Y también considerar cómo se van transmitiendo y que el individuo deliberadamente no hace ninguna modificación a estas, de tal manera que quién sabe desde cuándo vengan esas frases en las que animalizamos, Sí. o se animaliza al ser humano, pero que el individuo pues no, deliberadamente no puede meter ningún cambio en esas frases. A lo mejor en el cara a cara, en el contexto en corto sí, pero pues a final de cuentas es una frase ya hecha que se va a seguir usando y usando, Sí. usando de manera arbitraria y pues va a estar ahí. Hay muchas cosas más que me surgieron, pero bueno, primero viene un saludo, no digo el nombre porque ya se anotó también la persona aquí para participar en el libro, pero dice gran programa, muchísimos saludos a quienes conducimos y dice felicidades al expositor. Y ya se anotó Gracias. aquí la persona para, le mandamos un cordial saludo, es una radio ciberescucha asidua. Y recordamos a las personas que se acaban de conectar a nuestra transmisión en vivo, estamos presentando el libro Animalización del Ser Humano del maestro Giovanni Escareño. Pueden anotarse en el chat en vivo para llevarse al final este ejemplar, llévenselo para que aprovechen porque es un texto muy interesante y analiza ahí muchísimas locuciones. Vimos ahí unas tablas donde expone pues distintas locuciones, al menos 160 y algo, locuciones del español y las analiza en diferentes aspectos. A mí eso me llamó muchísimo la atención y considero que es una de las riquezas de este texto también porque pues nos muestra cómo se puede analizar o la totalidad pues del animal cuando se refiere a la totalidad de la persona o por actitudes o acciones o por partes también. Denos algunos ejemplos precisamente de estas locuciones para ya entrarle así como a los sabrosés de su corpus. Sí, sí, claro. Y cómo las analiza y sobre todo cómo reconoce o cómo aplica esta idea de la metáfora conceptual en alguna de estas locuciones. Sí, claro. Eh, voy a buscar este. Bueno, en total eran 165, fueron 165 locuciones. Estuvo limitado para este caso al Diccionario del Español de México, que es uno de los principales diccionarios digamos, que recopilan vocabulario que se usa o que se ha usado en el español de México. Y justo el comentario que menciona sobre la tabla, sí, para mí es, digamos, fue muy importante que esta tabla fuera incluida en el libro, porque digamos que sea que las personas leyeran o no todo el contenido de los otros capítulos, quería que quedara como muy claro el proceso de análisis. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos aquí varias, como esta de, bueno, voy a decir en general, ¿no? De comer gallo, dejar a alguien como gallo desplumado, parecer gallo, dormirse el gallo, patas de gallo. Y por ejemplo, en comer gallo, tenemos por ejemplo que lo definen el DEM como estar una persona en actitud agresiva y dispuesta a pelear. Entonces yo digamos que lo que hice para justo en términos teóricos y metodológicos, lo que hice fue tratar de desgranar por medio de saberes y mecanismos semántico-conceptuales la manera en la que se conformaba esta locución, ¿no? O sea, digamos que la manera también en la que se puede ver esta tabla es que este conjunto de saberes, por medio de estos mecanismos, dan como resultado ese significado, por decirlo de alguna manera. Y entonces, por ejemplo, un saber cotidiano que nosotros podríamos decir sobre los gallos es que se caracterizan por ser bravos, agresivos, violentos, y esto tanto en contextos de campo como en contextos de pelea, porque obviamente, o sea, también hay que percibir o entender los significados asociados a los animales según ciertos contextos, ¿no? Y pues bueno, nosotros también como cultura mexicana tenemos esa tradición de las peleas de gallos, entonces de manera, digamos, básica,
nosotros lo que podríamos llegar a percibir del gallo es esto primero, ¿no? Que basta decir que esto de bravo, agresivo o violento ya en sí mismo es una interpretación de lo que de alguna manera percibimos en los animales, ¿no? Y luego el saber sociocultural, digamos que esto que podemos percibir de manera cotidiana en el gallo puede que se transforme para representar prototípicamente, por ejemplo, la agresión, ¿no? Por ejemplo. Y ya justo acá luego en el saber figurado, es decir, de momento es como entenderlo de manera separada, es decir, está el gallo, es de tal modo, representa de manera prototípica la agresión o el enojo, y entonces justo después lo que propongo en esta otra columna de saber figurado es que el hecho de que alguien diga que una persona comió gallo, quiere decir que está agresiva o violenta, como si esa persona adquiriera esa cualidad prototípica de ese animal, ¿no? Entonces ya hay incluso hay un proceso, pues sí, metafórico, ¿no? En el que, digamos que comer gallo implica no comerse al animal en sí, sino a ese atributo o a esa cualidad, ¿no? Y entonces ya lo que propongo en esta otra columna, pues son algunas metáforas, ¿no? Como una persona es un animal que tal vez menos, pero sobre todo más porque se desprende de un comportamiento humano, es un comportamiento animal, es decir, estamos, digamos, calificando que un comportamiento humano se deriva de un comportamiento animal, ¿no? Que en realidad, pues si uno lo ve, pues no es así, en realidad son dos conceptos separados, cada uno con sus cualidades, sin embargo, ya como en ese proceso de incluso como de semiosis social, de dinámicas sociales, pues uno puede percibir eso y decir, ay, te pareces a ese animal, ¿no? Pero el mexicano busca, digamos, una manera ingeniosa también de representar esa como asociación, ¿no? Y bueno, eso por un lado, otra metáfora que estaría implicada como en esa expresión sería el enojo o la agresión o la violencia, son algo comestible, o sea, es algo que uno puede, o sea, está implicada también en esa expresión, ¿no? Y bueno, obviamente de eso también se puede desprender que hasta el enojo se puede adquirir, ¿no? Cuando uno compra alimento, ¿no? Y bueno, acá en submecanismos, digamos que es algo que yo propongo como mecanismos que no son tan fuertes porque digamos que no estructuran los conceptos, pero sí inciden, ¿no? Como por ejemplo esto que ya comentaba de la focalización, ¿no? Dice, del gallo se focaliza la agresividad. Pero bueno, tenemos algunos, y claro, también se observa la repetición de ciertos animales, ¿no? Dormirse del gallo, tener un gallito, alborotar el gallinero, sacar las garras, caer en las garras de alguien, hacer garras, que ya ahí es más un proceso metonímico. Este, hay uno que utilizo mucho porque es muy claro que, por ejemplo, tanto el de gato, defenderse como un gato, panza arriba o boca arriba, o incluso lo de darse una manita de gato, ¿no? Y creo que esa de darse una manita de gato es muy clara en el sentido de que nosotros, justo como propongo en el saber cotidiano, nosotros distinguimos que los gatos utilizan sus patas, digamos, para limpiarse, ¿no? Y digamos que lo hacen con su saliva, ¿no? Entonces ellos se lamen las patas y luego hacen como esto, ¿no? Entonces es la forma en la que ellos de alguna manera se limpian. Y entonces es justo curioso que uno, o que la cultura, o que los hablantes, perciban como esa acción en concreto del animal y que a ello pues le atribuyan, digamos, justo como el acto de limpiarse, aunque no de manera tan profunda, y que luego entonces uno haga como esa analogía, pero que luego se vea obviamente ya más en términos metafóricos, ¿no?
Y acá justo lo que propongo en el saber figurar, ¿no? De que el hecho de que una persona se dé una manita de gato quiere decir que se arregla de manera rápida y o superficial, ya que los gatos se asean la cara utilizando las patas, lo cual es percibido como un aseo muy profundo. Que por cierto olvidé decir el significado que de darse una manita de gato, el diccionario del español de México lo define como arreglarse superficialmente una persona o arreglar la apariencia de algo rápidamente. O sea, incluso puede aplicar a cosas, ¿no? A mí me llamaba la atención cómo en esta distinción precisamente de estos niveles como de saberes, se sale de la literalidad de lo que uno podría percibir empíricamente y va adquiriendo distintos niveles de complejidad semántica, conceptual, y me hacía pensar mucho en los medievales, cuando de repente se metían a analizar el lenguaje, las proposiciones, entraban en un problema también de qué tantos, en cuántos niveles podríamos entender una frase o un concepto o un término más allá de lo meramente literal, ¿no? Entonces, y me llamaba mucho la atención cómo en algunas de esas locuciones que usted analiza, algunas de ellas admitían incluso hasta ciertos virajes muy curiosos, porque, por ejemplo, este de darse una manita de gato, cuando de repente le ponemos un sentido jocoburlón, le decimos, tú ya no necesitas una manita de gato, necesitas un zarpazo de tigre o un garrazo de león, ¿no? Y aunque no tengamos como la relación literal con el garrazo de león, se mantiene en el fondo el significado, el sentido figurado, pero con una connotación que se escapa incluso hasta nuestro contexto, porque ya no es que veamos comúnmente a los leones, ¿no? Dándose sus zarpazos. Hay un saludo, dice, excelente expositor, muy interesante el tema, pero no nos dice si se quiere anotar o no para la rifa del libro. Si le interesa, anótese por favor al Radio Ciberescucha que dejó el saludo, y a quienes acaban de sintonizar en la emisión, estamos presentando el libro La animalización del ser humano, un enfoque cognitivo de las locuciones del español de México. Para que se anoten, por favor, pongan su nombre, me interesa el libro, quiero ganarme el libro, llévenselo, porque es una joyita este texto que estudia, pues, formas de la locución del español. Y a propósito de ello, bueno, se me ocurrió otra pregunta, pero Alejandro quiere también platicar con usted. Bueno, quedan unos minutos para que todavía se anoten para la rifa y no se pierdan de este gran ejemplar, que nosotros ya tuvimos posibilidad de revisarlo, quizás no con la profundidad que quisiéramos por el tiempo, y también porque teníamos que pasárnoslo para la chaviza, para poder hacer esta entrevista, perdón. Pero bueno, ya le echamos un vistazo y la verdad es que es una joyita, y orgullosamente del Push. Así es. Para que se anoten. Y si no, pues nos lo quedamos nosotros. Me quedé picado todavía. Ahí me interesaría preguntarte, porque me parece que algunas, si no entendí mal, algunas de las unidades fraseológicas que analizas, que también hay unas que luego de pronto parecen ironizar, digamos, con cualidades que no están en el animal, pero que de alguna forma las queremos poner ahí y como que van de ida y vuelta, esta forma de ida y vuelta, ¿no? El animal se le ponen cualidades humanas, pero esas cualidades humanas regresan de alguna forma por las características propias del animal al ser humano, ¿no? Entre una de ellas, al menos la que a mí me parece y me causa mucha gracia, es la de sudas como puerco, ¿no? Que de repente es como ironizar con que el puerco no suda, pero uno hasta me parece raro uno entender de alguna forma estas locuciones. ¿Nos podrías dar algún ejemplo o algún acercamiento a esta ironización precisamente? Sí, qué interesante, porque sí, justo lo que decía como de la ironía, es porque en realidad esto que comentaba, ¿no? De que uno, o sea, en este como proceso, o sea, que yo acá en el análisis lo describo como si esto se diera en un momento, ¿no? Pero en realidad, si uno lo ve, pues es un proceso que puede durar años, ¿no? O sea, que puede estar ya un concepto y luego ciertos rasgos de ese concepto tomarse para crear una expresión y luego esa expresión cambiar. Ahorita voy a mencionar una que no está en este corpus porque surgió después y de manera muy reciente. Una expresión que rugido de tripas, ¿no?
Que, híjole, o sea, yo, o sea, hasta hace relativamente poco asociaba esa expresión a esta sensación como de hambre, ¿no? Sí. Pero ha tenido ya una connotación, y un uso muy amplio, y no aparece aquí porque tiene relativamente poco de haberse, digamos, puesto como en circulación, y además, al menos como el corpus fue tomado del DEM, pues seguramente cuando yo lo recopilé, pues no estaba todavía allí. Pero bueno, regresando a la pregunta y lo de esto de Sudas, ¿cómo fue? Yo también, justo en ese proceso de análisis es cuando uno entra en duda, ¿no? De cómo pareciera que ciertos significados parecen contradecir lo que uno tal vez científicamente ya conoce, como el hecho de que los puercos no sudan. Y justamente una de las posibles interpretaciones de eso es que estamos pensando al puerco no vivo, sino muerto. O sea, que se está cocinando y que está, digamos, desprendiendo como La grasita. ese sudor, pero ya de su proceso de cocción. O sea, entonces, o sea, cómo el concepto del animal no es, o sea, digamos, es complejo y puede implicar distintos, digamos, estados de los animales, ¿no? Como en este caso, ¿no? Que se da de sudar y que, bueno, expresa en este caso un modo, ¿no? Muy profuso, ¿no? Y hay muchas cosas que de repente asociamos a cierto tipo de animales o a ciertas actitudes, acciones de animales, aunque no sean propiamente de esos animales. A mí me venía a la mente a propósito también cuando hablaba de esto, del rugir de tripas, cuando a alguien pues se le escapa un eructo muy fuerte, de repente alguien dice, no le pisen la cola al león. Pero de repente uno dice, bueno, pero ¿en qué sentido un eructo se asemeja al rugido de un león cuando no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, una cosa muy rara. Estamos ya próximos al final de nuestra emisión del programa, estamos ya casi a 3 minutos. Obviamente, pues bueno, tenemos aquí el libro de nuestro invitado para que se lo lleven. Todavía queda 1 minuto para que se anoten, por favor, para que luego, porque ya nos había pasado en otras ocasiones que hacemos la rifa y luego entra el mensaje, ah, yo quería. Entonces, 1 minuto más. Y en ese inter, maestro, aparte obviamente de su libro, que recomendamos ampliamente para que lo lean y lo consigan, si no se lo pueden ganar el día de hoy, otra referencia bibliográfica para el estudio de la fraseología o del enfoque cognitivo para estudiar fraseología, algo como para el público que no se alcanza a ganar el libro, no lo pueda conseguir, pero que quiere estudiar algo sobre el tema. Pues digamos, una referencia obligada el estudio de la fraseología es un libro que se llama Introducción a la Fraseología Española de Gloria Corpas Pastor. Y básicamente es ahí como la propuesta general de qué es la fraseología, qué estudia, qué características tiene. O sea, sería, digamos, una obra que yo recomendaría para alguien que le interese, digamos, entrar al campo. Yo como tal, o sea, tengo trabajos ya como más aplicados, pero siempre trato como de dejar claro la teoría de la que parto y los procesos, métodos que utilizo para hacerlo, ¿no? Entonces, justo este libro también de alguna manera es una metodología de análisis, ¿no? Es lo que también propongo como una metodología que también quien se lo gane va a aprender ahí sobre eso. Pues ahí está, entonces pues está esa referencia bibliográfica, pero primero consigan el libro del maestro Giovanni Escareño. Bien, pues cerramos el tiempo para la rifa. Para la rifa nada más se anotaron 2 personas explícitamente, aparte claro de quienes mandaron saludos. Entonces, maestro, un número 1 o 2. Pues felicidades a Keila Carrasco, se ganó el libro La animalización del ser humano, un enfoque cognitivo de las locuciones del español de México. Pues nos quedan muchas preguntas en el tintero, seguramente este libro pues nos dará para platicar más adelante.
Pues muchas gracias, maestro, por habernos visitado, por haber aceptado la invitación a presentar su libro. Estudio Humanitatis Radio sigue siendo su casa para cuando guste venir a platicar más sobre su libro o de otra publicación, o ya cuando tenga su tesis doctoral, pues también será bienvenido aquí para platicar sobre ella. Pues bueno, Keila Carrasco, por favor, luego nos escribe, ya sea que venga aquí o como la conocemos también del CUCH, regresando en agosto, por favor busque a su servidor para entregarle su ejemplar de regalo. Y les recordamos a Evelia Aide García y a Lea Cruz, que se ganaron los premios del día 15 de mayo, que fue nuestro segundo aniversario. Pasen aquí a calle Vidrio 1987 para recoger sus premios cualquier viernes en que tengamos emisión de 5:30 a 7:30, por favor. Alejandro. Bueno, nada más agradecer a quienes nos escucharon esta emisión, agradecer al maestro y bueno, esperamos ya la segunda vez que viene, esperamos tenerlo Ya una tercera vez. con algunos de sus temas que además son interesantes, y bueno, felicitarlo por el libro. La vez que vi lo que alcanzamos, lo que alcancé yo personalmente a revisar, me gustó mucho, entonces, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima.